Oiga, Gregorio, en Colombia hubo una marcha revolucionaria, una revolución en marcha. Muchos hablamos de tantas revoluciones que hubo aquí en Colombia, pero ¿qué relación tiene el puente cuando uno va a Barranquilla, Pumarejo, con las marchas? No, Carlos. Cuando nosotros estamos hablando de Alfonso López Pumarejo y la revolución en marcha, es una época, es un antecedente de la vida y de Colombia. La revolución en marcha comprende ese periodo constitucional que está entre 1934 a 1938. Lo llamaron así, la revolución en marcha, porque fue ese contraste de gobierno entre Alfonso López Pumarejo y el gobierno que concentraba Enrique Olaya Herrera, que era el que permanecía en esos momentos. A eso se debió la revolución en marcha y obviamente las connotaciones y los antecedentes que surgieron en ese momento. O sea, esta revolución en marcha ha impactado hasta el día de hoy en nuestro país. O sea, fue supremamente importante. Totalmente, porque como una paradoja importante de ese periodo es que si vemos el reflejo de hoy en día, fueron donde surgieron prácticamente e intervinieron las juventudes en la política nacional. Fue como la primera vez que ellos empezaron a participar. Claro, Alfonso López Pumarejo se distinguió precisamente porque existía un partido, los dos partidos tradicionales de nuestra época, conservador y liberalismo. Pero coincidencialmente, toda esa problemática que trajo la crisis del siglo XX, que te acuerdas que fue donde nacieron las bananeras, las grandes empresas internacionales, cuando todo el comercio, el mercado fue ese auge de las empresas internacionales. ¿Te acuerdas de esa parte? Ah, bueno, pues resulta que eso era lo que existía en ese momento. ¿Qué se le debe a Alfonso López Pumarejo? Precisamente eso, que él encasilló, puso en cintura todas esas empresas y trajo consigo todas esas ideas nuevas de los jóvenes, los quería hacer partícipes del gobierno. ¿Para qué? Para crear una nueva ideología, pero que fuera participativa para el colombiano, para el hombre, para el ciudadano, y no para los grandes propietarios que habían en ese momento, que eran quienes acaparaban toda la economía. Claro, Gregorio, entonces en esa época nosotros estábamos muy limitados, teníamos, digámoslo, esa pequeña monarquía que manejaba nuestro país y no les permitía a los jóvenes, hey, participen, seamos partes de toda la estructura que tenemos o que tenían en ese momento. Exacto. De alguna manera, recuerda que cuando te estoy hablando de esas grandes empresas extranjeras que eran las que existían acá, hablemos de petroleras, de las frutas, las bananeras. Recuerda que ellos no tenían ningún control sobre todos los recursos, no pagaban tributos. Sí. Entonces, resulta que el colombiano no tenía beneficios, la sociedad colombiana no tenía ningún beneficio, el mismo Estado no recibía dinero por participación. Y te imaginas, un Estado sin dinero, ¿qué le puede aportar a la sociedad? No, pues obviamente eso es una inestabiliza o desestabiliza el país, porque cómo se mantiene el país. O sea, tenemos claro que los recursos se reciben y se invierten pues para que se vea ese desarrollo o en esa época la estabilidad en toda la economía de este país, porque claro, si no había nada, pues de qué manera se le da participación a la cultura, a la salud, a todos los aspectos que hoy en día... Porque no había dinero.
porque el dinero estaba en los grandes multinacionales que en ese momento que eran los dueños de todo. Entonces, ¿qué le debemos a Alfonso López Pumarejo y ese periodo de tiempo que lo denominamos Revolución en Marcha? Porque ahí, gracias a él y a que se rodeó de todos los políticos jóvenes de la época, porque ellos fueron los que participaron del gobierno y al ser jóvenes pues traían todas esas ideologías de afuera, todas las filosofías del nazismo, todas las filosofías de lo que es el falangismo español, del fascismo italiano, todas esas ideologías, creencias, inclusive del nazismo alemán, entonces repercutieron en el pensamiento de estos grandes políticos jóvenes que fueron los que, digamos, que pusieron como ese granito de arena de poder cambiar nuestras políticas sociales. ¿A qué me refiero? Como para ser más claro, gracias a ellos, en su periodo de gobierno, López Pumarejo pudo hacer grandes reformas. ¿A qué fueron lo ventajoso de esas reformas? Recuerde que nació las primeras reformas tributarias, es decir, se creó que todas esas empresas tenían que pagar un tributo, un porcentaje de sus ganancias por estar trabajando, por hacer dinero en Colombia. Entonces, de lo que nació fue que lo que hoy de alguna manera, entre comillas, llamamos IVA, llamamos esto impuesto a la renta, lo que llamamos esto, lo que comúnmente pagamos nosotros. Y sintetizando, pues, este podcast, el pensamiento joven liberal fue el que le dio el auge o la llama viva para que esta revolución en marcha del presidente Pumarejo pues cogiera mucha fuerza y esas grandes reformas en los tributos buscar el bienestar de todo el país y obviamente en la época que era supremamente importante rescatar eso. Pero si nos vamos haciendo un análisis, el Congreso estaba como muy fragmentado, ¿no? O sea, esa brecha entre liberales, conservadores, que yo mando aquí, yo mando allá. Sí, no, Carlos, esa no era la esencia básicamente. La fragmentación de que tú hablas se dio más que todo por esa ideología que venía y persistía de esa coyuntura de los dos partidos nacionales, liberalismo y conservatismo, los dos partidos tradicionales. Y recuerda que esos partidos tradicionales los manejaban o quienes identificaban los líderes eran pues las personas de siempre, los mayores, la gente que traía todos esos vicios. Entonces, por obvias razones, el pensamiento de una persona joven, como fue López Pumarejo, y todo ese equipo de jóvenes que lo respaldaban, para ellos, pues no le era fácil acceder a toda esa libertad de pensamiento. ¿Por qué? Porque nacieron los impuestos. ¿Quiénes eran los dueños de esas grandes empresas o quiénes recibían los porcentajes que llegaban por tener empresa en Colombia? Pues todos esos congresistas, todos esos políticos. Para ellos no iba a ser beneficioso. Como beneficioso, sí, o sea, exactamente. Estaba colocando trabas. Exactamente. Yo no quería entonces, a partir de esa línea, resulta que todos esos señores conservadores, porque el Partido Conservador se mantuvo firme en su posición, sí, de que no quería que se crearan impuestos ni nada, pero resulta que una línea de los liberales, los abuelos, los señores, esa gente, entonces ellos también pensaban igual que los conservadores. Entonces, ¿qué generó esa división en el Partido Conservador? La fragmentación. Entonces, había una posición entre los líderes antiguos, los líderes, digámosles, mayores, de gran edad, y los jóvenes, que tenían un pensamiento diferente. Y tenían un pensamiento de sociedad. Recordemos, López Pumarejo y todo ese equipo de la Revolución en Marcha
iban en pos de que todo se quedara en Colombia. Para ellos el colombianismo era lo más importante. Claro, y en esa época ya estaban haciendo el patriotismo, ¿no? O sea, el amor por mi patria, por mi país, algo que... Claro, y más importante, el bienestar del pueblo colombiano, el bienestar de la sociedad. El pensamiento de ellos era enfocado a eso, a que la sociedad, con todo lo que el país tenía, se beneficiara. ¿Y cómo era la única manera? Pues tenían que buscar alternativas. A partir de ahí nacieron entonces los impuestos. Precisamente en ese momento, en lo que tuvo en lo que tuvo Alfonso López Pumarejo, recuerda que fue la reforma de 1936. ¿Qué trajo consigo esa reforma? Esa reforma a la Constitución. Esa reforma trajo consigo precisamente la creación de los impuestos para todas las empresas. Para todas las empresas. De que el colombiano fuera colombiano y su nacionalidad era incauca por haber nacido en el país. Aquí nadie se podía escapar de estos impuestos, ¿no? Aquí nadie podía, yo los llevaba de buscar. Totalmente, los institucionalizaron. Era un derecho y era una obligación de todas las empresas que tenían que aportar. Pero gracias a esos impuestos, ¿qué pasó? Recuerde que cuando esa contribución fiscal le correspondía ya a las grandes empresas, esos rubros fueron los que permitieron que el Estado se sostuviera. Es decir, ya había dinero para obras, ya había dinero para fortalecer las escuelas. Y algo muy importante que sacó la reforma en la educación que se me había olvidado decirte. Nacieron con esta reforma, se restablecieron, se fortalecieron y renacieron las instituciones de educación superior. Se creó la Universidad Nacional y desde Medellín y otros sectores del país se fortaleció la educación pública. Esto es lo que se fortalecieron las escuelas normales. Se revivió todo para el bienestar del ciudadano. Esto es lo que ustedes como jóvenes nos conocen o desconocemos del país que aportó verdaderamente a lo que hoy son esas instituciones públicas como la la Universidad Nacional, sí, que está ubicada en Bogotá, la Universidad de Barranquilla y todas las universidades públicas que hoy en día tenemos en nuestro país. Esto a la juventud hay que darlo a recordar, Gregorio, porque esto es símbolo patrio, o sea, esto es sentir que personajes, podemos llamarlos héroes, ¿cierto? Héroes de la patria, porque sin ellos, lo que hoy en día no seríamos como país o estaríamos todavía luchando para que pudiéramos estar así, o estaríamos en crisis, ¿no? O sea, no tanto eso, pero le debemos mucho a Alfonso López Pumarejo precisamente eso. O sea, que hoy en día mucho de lo que tiene la reforma de 1936 se lo debemos a él. Se lo debemos porque pudimos hacer que el Estado tuviera recursos, que el Estado manejara recursos para la sociedad. Eso no significa cómo se ha transformado eso, que es otra historia. Aquí básicamente te estoy diciendo es en lo que en ese momento se creó y lo que ese momento para la situación se fortaleció a favor de la sociedad colombiana. Lo que te digo, ellos entre comillas lo llamaban y respetaban muchísimo y se abanderaban con el colombianismo. Mira, Gregorio, yo ya me estoy como familiarizando con el sentimiento patriarca que este expresidente Alfonso López Pumarejo hizo por nuestro país, porque no podemos olvidar su nombre, podemos olvidar un nombre de un cantante, de un actor, de cualquier persona X que haya hecho algo en nuestro país, pero ni los gobiernos, ni cualquier ente puede olvidar quién es Alberto López Pumarejo, porque ha hecho un buen tejido social en nuestro país. Conclúyame. A ver, esto, Carlitos, o sea, entiendo lo que te refiere y te lo voy a enmarcar de la siguiente manera.
López Pumarejo dejó huella, así no le guste a ninguno aceptarlo, dejó huella en todos los gobiernos futuros hasta los de hoy. Si tú te das cuenta, las ideas de él aún son base de nuestra sociedad colombiana, de nuestra legislación colombiana. Ojo, la política social que él creó no se ha podido borrar. Es la política social que vivimos actualmente, la que él impuso. Primero, las universidades modernas y las públicas se pudieron cerrar. No, hasta el momento todas existen y todas se fortalecen cada día más. La sensibilidad del Estado hacia la sociedad, hacia una política económica, aún existe. Es decir, son huellas imborrables que nadie pudo ausentarse de cada uno de esos pensamientos y cada uno de esas, ¿cómo te digo? O sea, es que lo que él nos dio fueron bases sólidas para construir lo que hoy somos como gobierno, como Estado. Eso se lo debemos a Alfonso López Pumarejo. Si hablamos a partir de la esencia de él, sí, hemos seguido viviendo una violencia, hemos seguido viviendo divisiones de partido, pero mira que no han sido tan trascendentales ni tan sangrientas como las que vivimos antiguamente en nuestra época. Ha primado lo más importante, la sociedad y la cabida de esa sociedad en el Estado colombiano. Bueno, Gregorio, yo para finalizar y darle un mensaje a esta sociedad actual, a la juventud, a los estudiantes, yo quiero decirles que no olvidemos estas personas que hoy en día son símbolos patrios en nuestro país. Un símbolo patrio es para recordar, reflexionar y también para investigar y seguir progresando en estos sentidos o en estas reformas que cada vez vamos a necesitar en nuestro país, porque eso va siendo dinámico, ¿no? Esto es un dinamismo, pero tenemos una base fundamental que fue lo que nos dejó el presidente Alfonso López Pumarejo en Revolución en Marcha. Gregorio. Y puedo terminarte la frase, tu pensamiento, con algo muy sencillo. Así, esté en medio del escepticismo de la clase dirigente colombiana, López sacó a flote los valores nacionales. López logró grandes reformas, replanteó con éxito el papel protagónico del pueblo en decisiones nacionales. Aparte de eso, su función primordial de Estado moderno como motor de desarrollo de la economía nacional. Y hoy sigue vigente. Triste y llanamente, pues la obra de López Pumarejo fue encasillada en ese corto periodo de 5 años. Pues porque aunque persisten las reglas, pues no les convenía a los grandes dirigentes. Y lamentablemente no hubo nadie que pudiera seguir con ese legado que López instauró. Triste y llanamente, empezó con él y terminó con él, pues porque no hubo otra persona que pudiera seguir. Imagínate, donde hubiéramos seguido con la idea, donde hubiera nacido otro personaje, imagínate la situación del país, ¿cómo sería? No, sería totalmente diferente. Oiga, Gregorio, yo cuando voy a Barranquilla y hay el puente Alfonso López Pumarejo entrando a Barranquilla, ya no puedo decirle a la gente que en ese puente pues hubo una pelea hace muchos años, ya no puedo decirle, inventarle una historia, sino contarle verdaderamente quién fue, por qué es el nombre y el homenaje a ese gran expresidente. Con esta base de conocimiento, de historia que estamos enseñando en este podcast, pues tenemos que decirle a la gente que ese gran expresidente le hicieron ese homenaje hermoso y que también tiene su historia para poder
participar en eso. Precisamente, Carlos. O sea, hay logros que hay que remembrarnos los grandes personajes de la historia colombiana. Y López Pumarejo es uno de ellos, porque nos dejó, como te decía hace rato, huella. Y precisamente, si haces una reflexión sobre todo la construcción del puente Pumarejo, el primer puente y el más largo de Colombia, aún en la actualidad, te darás cuenta que se construyó precisamente porque con los dineros del Estado. ¿Y esos dineros del Estado de dónde salieron? De recaudo de impuestos. De recaudo de impuestos, ya todas las empresas que condicionan y que participan en la economía de nuestro país. Entonces, mira que un logro lleva al otro, que tristemente se ha transformado y a veces ha tomado el lado equivocado. Pero ese no es el punto. El punto es lo que logró, la trascendencia y lo importante que fue López Pumarejo para este país. Oiga, Gregorio, esperamos que con este podcast la comunidad estudiantil y la comunidad en general tengan un mensaje bonito sobre esta historia del expresidente Alfonso López Pumarejo y la revolución en marcha. Muchas gracias.